Bienvenidos a The Deep Dive. Uf, hoy tenemos un caso que parece sacado de una película de terror. Roseau, Minnesota. Un audio que da escalofríos, notas confusas y leyendas de nativos americanos. Sí, la verdad es que este caso es de los que te mantienen en vilo. Todo empieza con la desaparición de un joven, Charles Reynolds. ¿Y qué tenía de especial este Charles? Pues, digamos que era un chico con problemas, drogas, algunos encontronazos con la ley, una relación tensa con su familia. En fin, un año después aparece muerto. Pero lo extraño es cómo aparece. Cuéntame más, ¿qué era tan raro? Imagínate, 8 tiros en el pecho, pero eso no es lo peor. Su cuerpo estaba deformado. Estiraron, como si algo lo hubiera estirado desde dentro. Más de 2 metros de altura medía. La policía local nunca había visto algo así. Increíble. ¿Y qué se les pasó por la cabeza en ese momento? Pues, las teorías iban desde lo más descabellado a lo más. Bueno, aún más descabellado. Algunos pensaron en radiación, pero claro, no hay plantas nucleares en Roseau. Otros en un ataque animal, pero los disparos lo descartaban. Al final, el caso llegó al FBI. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. En tus notas mencionas que un hijo de los Blackwater, una familia de rancheros de la zona, fue hospitalizado después de un ataque brutal. Exacto. John Blackwater con heridas terribles en la cara y el cuerpo. A principio se pensó en un oso, pero las heridas no coincidían. Y lo que es más curioso, el FBI descubrió que las balas que mataron a Charles eran del mismo tipo que usaban los Blackwater. Y aquí es donde entra el folclore nativo americano, ¿no? En el audio hay una parte donde el dueño de un hotel, John Pluma Belot, identifica un dibujo como un wendigo. ¿Nos podrías explicar qué es eso? Claro. Según la tradición de los algonquinos, el wendigo es un espíritu maligno que posee a las personas. Las transforma en criaturas monstruosas con un hambre atroz insaciable de carne humana. O sea, se está diciendo que este wendigo podría estar detrás de la muerte de Charles y el ataque a John Blackwater. No podemos descartarlo. Las heridas de John son compatibles con lo que se sabe de un ataque de wendigo. Y John Pluma Belot parecía bastante convencido de que el dibujo era un wendigo. Pero no sería difícil no darse cuenta de una criatura así. Digo, si es tan grande. Bueno, la leyenda dice que los wendigos son astutos, se mueven con una agilidad sorprendente. Son criaturas del bosque, capaces de camuflarse. Y Charles se podría haber transformado en el wendigo. Según la leyenda, la transformación en wendigo es una maldición. Empieza con el consumo de carne humana y luego viene una transformación horrible. Al final, la persona se convierte en ese monstruo. Espera, ¿no había algo sobre que John Blackwater decía haber matado a una criatura enorme? Sí, en el audio cuenta un encuentro aterrador con una criatura a la que mató de 18 disparos en el pecho. Lo curioso es que ese es el mismo número de balas que tenía Charles en el cuerpo. Y aún más extraño, las huellas de la criatura llevaban al rancho de los Blackwater. Madre mía. O sea, ¿John mató al wendigo o era Charles el wendigo desde el principio? Esa es la pregunta del millón. Y para complicarlo aún más, tenemos esos informes contradictorios del FBI. Uno habla de una infección bacteriana desconocida y una mutación genética. El otro apunta a una explicación paranormal. Dos versiones diferentes de la misma investigación. Esto es de locos. Parece que ni los agentes del FBI pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que vieron. Volvemos a Roseau. La última vez nos quedamos con esos informes del FBI que no aclaraban nada. 2 versiones de la misma historia. Como si la ciencia y lo sobrenatural se hubieran dado la mano. El reto es justo ese, ¿no? Encontrar el punto donde esas dos realidades se cruzan. Exacto. Y para eso tenemos que volver al rancho de los Blackwater. Los agentes del FBI entran en la casa y se encuentran con Perios Fiapo. Bueno, recuerda que iban a investigar la muerte de Charles Reynolds con ese cuerpo tan extraño. Y también el ataque a John Blackwater, que no parecía obra de un oso. Claro. Y después de hablar con John Pluma Belot sobre el wendigo, debieron de entrar con el corazón en un puño. Imagínate lo que vieron. John Blackwater, un tipo duro, exmilitar, atacando a su propio hijo. Y no solo atacándolo, devorándolo. Una brutalidad que te hiela la sangre. Ahí es donde la leyenda del wendigo cobra fuerza. Si esa criatura puede poseer a la gente y llevarla al canibalismo. Totalmente. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que dijo John Blackwater de que había matado a una criatura enorme? Si él mató al wendigo, ¿por qué seguía poseído? Esa es la pregunta. Y si al matar al wendigo, la maldición, o como lo llamemos, se le pegó a él. Es una posibilidad. Pero hay un detalle importante. John Blackwater dijo que necesitó 18 disparos para matar a la criatura, las mismas balas que tenía Charles en el cuerpo. Y si Charles era el wendigo desde el principio y John lo mató para defenderse. Claro, eso explicaría por qué su cuerpo estaba tan deformado. Exacto. Quizás los agentes del FBI vieron a Charles cuando aún se estaba transformando. Y al matarlo, John se expuso a la maldición sin saberlo. A través de la mordedura que le hizo la criatura. Podría ser. Aunque la mordedura no parecía grave, quizás fue la puerta de entrada para el espíritu del wendigo.
Y esa recuperación milagrosa que tuvo, igual no fue tan milagrosa. Sino el Wendigo tomando el control de su cuerpo. Eso explicaría por qué atacó a su hijo. El hambre del Wendigo. Es horrible, pero tiene sentido. Y luego está la muerte de John Blackwater. Ataca a su hijo, salta por la ventana, intenta huir al bosque. Y los agentes lo matan a tiros. En ese momento, su cuerpo vuelve a la normalidad. Como si el Wendigo lo hubiera abandonado. Exacto. La transformación, la fuerza, la agresividad. Todo parece estar ligado al Wendigo. Cuando el espíritu se va, el cuerpo vuelve a ser el que era. Pero entonces, ¿por qué algunos agentes del FBI hablaron de una infección bacteriana? Recuerda que estamos en un punto donde la ciencia y lo sobrenatural se confunden. A lo mejor la influencia del Wendigo se puede ver como algo biológico. ¿Crees que algunos agentes no quisieron aceptar lo que estaban viendo? Puede ser. A veces es difícil aceptar lo desconocido. Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza. Si el Wendigo necesita carne humana, ¿qué hizo durante el año que Charles estuvo desaparecido? ¿Y por qué atacó a John Blackwater? No parece la mejor forma de conseguir comida. Tiene razón. ¿Y si el Wendigo no actuaba solo? ¿Y si alguien lo estaba controlando? Esa es una idea inquietante, pero no podemos descartarla. Quizás la clave para entender lo que pasó en Rousseau está en esa posibilidad. Tenemos que mirar más allá de la criatura. Llegamos a la última parte de este deep dive. Y la verdad es que este caso de Rousseau no deja de sorprender. Hemos visto las pruebas, hemos considerado la ciencia y lo sobrenatural, y encima aparece una banda de moteros en escena. Como una novela de misterio con giros inesperados. Cada vez que creemos tener una respuesta, surge una nueva pregunta. Y ahora la pregunta es, ¿qué tienen que ver esos moteros con el Wendigo? Bueno, recordemos que Charles Reynolds, el chico que encontraron con ese cuerpo estirado, tenía un pasado un poco turbio y andaba con esa banda. Las bandas de moteros, ya sabes, suelen estar metidas en asuntos ilegales. Y en un sitio como Rousseau, con tanto bosque y tan aislado, podrían hacer de la suya sin que nadie se enterara. Tráfico de drogas quizás. O algo peor. Podría ser. Pero, ¿y si sus negocios no fueran solo ilegales? ¿Y si se toparon con algo o alguien relacionado con el Wendigo? Entiendo a dónde quieres llegar. Digamos que se enteraron de la existencia del Wendigo. ¿Para qué querrían una criatura así? Piénsalo. El Wendigo es un monstruo con fuerza sobrehumana, un ser violento y con un apetito terrible. Una herramienta perfecta para sembrar el terror y controlar a la gente. ¿Es que lo usarían a su favor? ¿Para eliminar a sus rivales o algo así? No sería descabellado. Imagina lo que sería tener a una criatura así de tu lado. ¿Aterrorizarías a cualquiera? Ya, pero no sería muy difícil de controlar. No necesariamente. Recuerda que la leyenda del Wendigo también habla de la posesión. El espíritu de la criatura puede apoderarse de una persona. Y si encontraron la manera de manipular esa posesión, de dirigir al Wendigo hacia sus objetivos. Eso sí que es peligroso. Pero la teoría es interesante. ¿Y Charles Reynolds? ¿Dónde encaja en todo esto? Si era parte de la banda, participó en esos asuntos con el Wendigo. Es posible. A lo mejor se acercó demasiado, o incluso lo vieron como un posible huésped. En el audio se habla de que el Wendigo busca personas vulnerables, al borde de la muerte. Charles, con su adicción a las drogas, podría haber encajado en ese perfil. Y la banda, al ver que se estaba convirtiendo en un problema, lo eliminaron. 8 tiros en el pecho. Suena a una ejecución en toda regla. Y ese cuerpo tan alargado, si fue por culpa del Wendigo, podría ser una forma de ocultar su participación. ¿Y John Blackwater cómo entra en juego? No olvidemos que el Wendigo necesita un nuevo huésped para sobrevivir. A lo mejor, tras la muerte de Charles, el espíritu buscó a otra persona vulnerable. Y John Blackwater, después de ese ataque tan brutal, se convirtió en el objetivo perfecto. Y la banda, sabiendo lo que el Wendigo necesitaba, lo manipularon, ¿no? Para que se convirtiera en su arma. Exacto, podrían haber usado su conocimiento del Wendigo para influenciarlo, para que aceptara el poder de la criatura. Eso explicaría esa recuperación tan rápida y el ataque a su hijo. El Wendigo lo controlaba, le hacía hacer cosas horribles. Y al final, los llevó a la muerte. Entonces, los agentes del FBI que hablaban de una infección bacteriana estaban equivocados. No del todo. Recuerda que estamos hablando de un terreno donde la ciencia y lo sobrenatural se mezclan. Quizás la influencia del Wendigo produce cambios en el cuerpo que se pueden confundir con una enfermedad. O sea que la infección, si es que hubo una, era una consecuencia de la posesión del Wendigo. Exactamente. Por eso algunos agentes vieron una causa biológica, mientras que otros vieron algo más oscuro. Y aún así, nos quedan muchas preguntas. ¿Qué querían los moteros? Consiguieron controlar al Wendigo. Y la comunidad nativa americana de Rousseau tuvieron algo que ver. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero esa es la magia de lo desconocido, ¿no crees? Te deja con la intriga, con ganas de saber más, de buscar la verdad. Este deep dive ha sido intenso. Empezamos con un chico desaparecido y acabamos con una posible conspiración, una criatura legendaria, una banda de moteros y una familia destrozada. Estoy impactada,
pero también fascinada. Ese es el poder de un buen misterio. Te hace cuestionar todo, te enfrenta a lo desconocido y te deja con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y a ti qué te ha parecido este caso? ¿Crees en la teoría del Wendigo o tienes otra explicación? Cuéntanoslo. Y hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sobre todo sigue profundizando.